Muy buenas, mis amigos, amigas y hermanos. En esta hora queremos estudiar la tercera biografía de uno de los hombres que también está en el cielo. Y este personaje recibe el nombre de Elías. ¿Qué podemos aprender de la vida de Elías? El profeta Elías es uno de los hombres del pasado, de esos personajes más interesantes y vistosos en la Biblia. Dios lo utilizó durante un momento importante en la historia de Israel para oponerse a un malvado rey y traer avivamiento a la tierra. Vamos a orar. Querido Dios, pedimos tu sabiduría al estudiar esta vida, la biografía de este gran hombre de Dios que tú consideraste que él debiera ya estar viviendo con los redimidos en la Canaán celestial. Te pedimos que podamos aprender lo que tú quieres enseñarnos de su vida. En el nombre de Jesús. Amén. El ministerio de Elías marcó el comienzo del fin de la adoración a Baal en Israel. Tremendo. La vida de Elías estuvo llena de confusión. A veces él fue valiente y decidido, y otras veces temeroso y vacilante. Esa es nuestra naturaleza. Y no es nuestra naturaleza lo que Dios mira, sino lo que podemos llegar a ser a través de su gracia, de su amor y de su poder. Alternadamente, Él demostró victoria y derrota, y después de eso, la recuperación. Elías conoció tanto el poder de Dios como las profundidades de la depresión. Ya era y existía la depresión en la época del profeta Elías. Elías, un profeta de Dios, cuyo nombre significa mi Dios es el Señor. Vino desde Tisbita en Galaad, pero no se sabe nada de su familia o de su nacimiento, de su educación, de su profesión, como en el caso de Moisés, que fue educado en las mejores escuelas y universidades de Babilonia. No sabemos nada de este personaje, de Elías, solo que vino desde Tisbita en Galaad. La primera vez que nos encontramos con Elías es en Primera de Reyes 17:1, cuando de repente apareció desafiar a un malvado rey Acab, quien gobernó el reino del norte desde el año 874 hasta el año 853 a.C. Elías profetiza una sequía que iba a venir sobre toda la tierra como consecuencia de la maldad de Acab. Eso lo encontramos en Primera de Reyes, capítulo 17, versículo 1 al 7. Advertido por Dios, Elías se esconde cerca del arroyo de Querit, donde es alimentado por los cuervos. Y es importante aclarar lo que son los cuervos. Los cuervos son
aves inmundas. Y mirándolo de esa perspectiva, Dios no iba a permitir que animales inmundos alimentaran a su gran profeta. Algunos consideran que los cuervos eran un tipo de personas que vivían en esa área y ellos le facilitaban el alimento diario. Y esta interpretación parece más razonable. En la medida en que aumentaba la sequía y el hambre en la tierra, Elías se encuentra con una viuda en un país vecino y a través de su obediencia a la petición de Elías, Dios provee alimento, comida suficiente para Elías, la mujer y su hijo. Milagrosamente, la tinaja de harina y la vasija de aceite de la viuda nunca escaseó ni disminuyó. Lo relata Primera de Reyes 17, 8 al 16, está esta linda experiencia. La lección para el creyente es que si caminamos caminamos en comunión con el Señor y le obedecemos, estaremos abiertos a su voluntad. Y cuando estamos en la voluntad de Dios, Él satisface todas nuestras necesidades y su misericordia para nosotros nunca se agota. Luego vemos a Elías como el personaje central en un cara a cara con los profetas del falso Dios Baal en el Monte Carmelo. Esa historia es extraordinaria. Los profetas de Baal invocaron a sus dioses, dice Primera de Reyes, capítulo 18, del versículo 17 hasta el versículo 40. Invocaban a su Dios todo el día, deseando que lloviese fuego del cielo, pero todo fue en vano. Clamaban, se cortaban, se herían, gritaban, lloraban, y fue imposible obtener una respuesta de los dioses de Baal. Luego Elías construye un altar de piedras, hace una zanja alrededor, pone el sacrificio sobre la leña y pide que en él se derrame el agua sobre el sacrificio 3 veces. Elías clama a Dios y Dios envía fuego del cielo, consume el holocausto, la leña y lame el agua que estaba en la zanja. Dios demostró ser más poderoso que los falsos dioses de Acad. Fue entonces cuando Elías y el pueblo mataron a todos los falsos profetas de Baal, conforme al mandato de Dios en Deuteronomio capítulo 13, versículo 15. No quedó con vida ninguno. Los 450 falsos profetas fueron degollados por Elías y por los del pueblo. Después de la gran victoria sobre los falsos profetas, cae nuevamente la lluvia sobre la tierra. Primera de Reyes 18, 41 al 46. Sin embargo, a pesar de la victoria, Elías entró en un periodo de una fe incierta y depresión. Eso lo encontramos en Primera de Reyes 1, 19, 1 al 18. Acab le había contado a su esposa Jezabel acerca de la demostración del poder de Dios
En vez de volverse a Dios, Jezabel juró matar a Elías. Al escuchar esto, Elías huyó al desierto, donde oró a Dios para que le quitara la vida. Sin embargo, Dios proveyó comida, bebida y descanso a Elías posteriormente. Elías realizó un viaje de 40 días hasta el monte Horeb. Allí Elías se escondió en una cueva, sintiéndose lástima de sí mismo e incluso confesando su creencia de que solo él había quedado de los profetas de Dios. Es entonces cuando el Señor instruyó a Elías a pararse sobre el monte mientras el Señor pasaba. Hubo un gran viento, un terremoto y luego un fuego, pero Dios no estaba en ninguno de ellos, ni en el terremoto, ni en el viento, ni en el fuego. Luego un silbido apacible y delicado en el que Elías oyó y comprendió a Dios. Dios le dio a Elías instrucciones de que debía hacer después, incluyendo la unción de Eliseo para que tomara su lugar de profeta, asegurándole que aún habían 7,000 en Israel que no se habían doblado ante Baal, no se habían arrodillado ante falsos dioses. Elías pensó que él estaba solo, que él había quedado solo, pero Dios le dice que hay 7,000. 7,000 es un número perfecto. Podían haber muchos más y habían muchos más. Y hoy como ayer también hay muchos más que no doblan sus rodillas y no doblarán sus rodillas ante la presión del mundo, ante la presión de los gobiernos, ante la presión de las autoridades. Solamente se someterán a Dios, el único Dios verdadero. 7,000 en Israel que no se habían doblado ante Baal. Elías obedeció los mandamientos de Dios. Eliseo se convirtió en el ayudante de Elías durante algún tiempo y los dos siguieron ocupándose de Acab y Jezabel, así como Ocosías, el hijo y sucesor de Acab. En vez de morir de muerte natural, Elías fue arrebatado al cielo en un torbellino, dice el libro de Segunda de Reyes, capítulo 2, versículo 1 al 14. Carros de fuego. Allí iba Elías. Allí vio Eliseo cuando ascendió Elías en un carro de fuego con jinetes de a caballo. El ministerio de Juan el Bautista se caracterizó por el espíritu y el poder de Elías. Eso lo menciona Lucas 1:17, cumpliendo la profecía de Malaquías capítulo 4, 5 al 6. Santiago utiliza a Elías como un ejemplo de oración en Santiago 5, 17 y 18. Dice lo siguiente: Elías era un ser humano así como nosotros, como tú y como yo. Sin embargo, él oró para que no lloviese y no llovió. Luego él oró para que lloviese y llovió. El poder de la oración está en Dios, no en nuestra propia naturaleza humana. Como sucedía con Elías, cuando nos centramos en la confusión de vida en este mundo,
podemos quitar nuestros ojos del Señor y desanimarnos. Dios se muestra a sí mismo en obras asombrosas de poder y de juicio. Tales cosas como el viento, el fuego y los terremotos, pero Él también se relaciona íntimamente y personalmente con nosotros como en el silbido apacible. Y allí Dios suple nuestras necesidades físicas, nos anima a examinar nuestros propios pensamientos y comportamientos, nos instruye en cómo actuar y nos asegura que no estaremos solos. Cuando estamos atentos a la voz de Dios y caminamos en obediencia a su palabra, podemos encontrar alimento, victoria y recompensa. Elías luchó con debilidades humanas comunes. Sin embargo, fue usado poderosamente por Dios. Puede que sea a través de esas muestras de poderío, obviamente milagrosas, pero si nos rendimos a Él, nos rendimos al Señor Jesús, Dios también puede usarnos poderosamente para los propósitos de su reino. Amigo, amiga que me escuchas en los 6 continentes de habla hispana, la vida de Elías es una vida extraordinaria, porque es una vida que nos enseña cómo es posible alcanzar la victoria y un día entrar a la Canaán celestial. No habían virtudes, solamente sometimiento a su voluntad, no mirando nuestras flaquezas ni nuestras debilidades, sino mirando el inmenso amor, el poder y la gracia, la misericordia del cielo, de Dios, de Jesús, del Espíritu Santo, que se manifiestan hacia nosotros. Cada día cometemos errores y más errores, pero la gracia y la misericordia están prestos para levantarnos y restaurarnos de nuestra situación. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida para agradar a aquel que lo tomó por soldado. Amigo, amiga, debemos hacer de Cristo el centro de nuestras vidas, como lo hizo Elías, lleno de depresión, de angustia, de temor, pero con su confianza puesta en Dios. Y cuando confiamos en el Señor, algunas veces nos hundimos en el mar de la vida, pero si tenemos a Cristo allí cerca de nosotros, Él extenderá su mano y nos levantará y nos sacará para que podamos estar seguros en sus regazos. Cristo Jesús es quien puede ayudarte a vivir una vida victoriosa. Y es interesante lo que decía Santiago. Elías era un hombre lleno de pasiones semejantes a la nuestra. ¿Y cuáles pasiones? Todas. Sin embargo, oró porque tenía fe. Oró y no llovió. Y luego oró y llovió. Hermanos, la oración, el poder de la oración es la llave en manos de la fe
que abre las ventanas de los cielos donde están los recursos atesorados para la humanidad. La oración no cambia a Dios, la oración nos cambia a nosotros y debemos cada mañana hacer de esto nuestro primer trabajo. Debemos buscarle cada mañana y permitir que el Señor en ese día tome nuestra agenda, tome nuestros planes, tome nuestra programación para que Él le ponga el sello y al final del día puedas sentirte tranquilo, feliz de haber hecho la voluntad del Señor. Por lo tanto, en esta hora le damos gracias a Dios porque Elías no tiene nada que envidiar humanamente, pero tiene muchas cosas que nosotros podemos aprender y entre ellas está el sometimiento, la obediencia, la lealtad, la espera, la fe puesta en aquel que es el autor y consumador de nuestra fe. Elías fue llevado al cielo en un torbellino, en un carro de fuego, representando a todos los que estarán vivos ese día glorioso y fausto, cuando el Señor Jesús interrumpa las nubes de los cielos y descienda hasta los aires de este planeta en rebelión, cuando dé la orden para que sus ángeles despierten a todos los que están esperándole, a todos los que Él ganó la victoria en la cruz del Calvario, y llevarnos a poblar el cielo y luego a poblar nuevamente el planeta, esta tierra, y todo será hermoso como fue en un principio. Eso es gracias al amor y a la misericordia de Dios. Quisiera estar allí para encontrarme con Enoc, para saludar a Elías y para saludar al gran Moisés, pero sobre todo quiero estar allí para ver las manos de mi Salvador, el costado, lo que pagó por mí en la cruz del Calvario. Quiero estar allí para gozar por la eternidad de esa vida que Él promete darle a sus escogidos. ¿Tú también quieres hacerlo? Vamos a orar. Querido Dios, gracias. Gracias por la vida de este personaje extraordinario. Un personaje idéntico a nosotros, pero con su confianza puesta absolutamente en Dios. En medio de la crisis, de la depresión, tú vistes en él no lo que el hombre puede ver y consideraste que él era el hombre o el personaje que podía representarnos en el reino de los cielos vivo cuando tú vienes a buscar a tu pueblo. Permite, Padre, que podamos imitar, emular la vida de Enoc, la vida de Moisés, la vida de Elías y sobre todo la vida perfecta de nuestro Señor Jesucristo. Gracias, Señor, por escucharnos. Gracias por perdonarnos. En el nombre que está sobre todo nombre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.